Damos la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, Lorena, como un ex magistrado de la Corte Suprema, abogado defensor actualmente en temas muy difíciles, y también pues como un analista de la parte jurídica, porque la Asamblea ya encajonó el apoyo a la fiscal y los cambios al COIP. Dice que la función legislativa entró en receso desde este martes, que hay algunos temas pendientes y proyectos que tratar y que la Comisión de Seguridad todavía trabaja. El presidente Daniel Noboa, por su parte, se reunió con el COSEPE el día de ayer, porque hay muchos reparos sobre el famoso plan Fénix, ¿no? Aquí en Radio Cuarentena tenemos al compañero Félix, pero no es Fénix, ¿no? Es el único plan que conocemos al interior de la emisora. Pero el plan Fénix sigue en el ojo de la tormenta porque la población quiere tener la seguridad de que hay una estructura organizada que no está mediatizada exclusivamente por la presencia o no de los militares en las calles, sino que es un plan que conlleva trabajo y participación de todas las instituciones del Estado: alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, asamblea, poder judicial, periodismo, población, organizaciones sociales, etcétera. Ese sería el plan que deberíamos conocer, ¿no? Así Denle la es. bienvenida. Para eso hemos invitado esta mañana al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Al parecer el plan Fénix no está dando el resultado deseado. ¿O no se lo conoce? A inicios se mermó el tema de la violencia y la inseguridad en nuestro país, pero hoy vemos que está nuevamente repuntando y niveles alarmantes, inclusive con el asesinato de un nuevo funcionario, de una nueva funcionaria como fue la alcaldesa de San Vicente. ¿Ha fracasado y el periodista que la acompañaba? ¿Ha fracasado el plan Fénix o no existía plan? Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo creo que lo último que usted dijo puede ser cierto. El plan Fénix nunca existió. Nunca existió. Pero se lo vendió políticamente, y no es que está mal lo que se lo haya vendido. Lo que preocupa es que si no existía tenía que construirse, ¿no? Y sobre esto, mire, la situación que vive el país, no se trata de dramatizar nada, pero el derecho a la seguridad ciudadana, así como el derecho a la seguridad jurídica por temas que luego vamos a comentar, es imprescindible, fundamental. Y yo debo decir, porque siento el orgullo y satisfacción que discípulos míos estén formando parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, con sus propios méritos. Todos son miembros de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, de la que yo soy una suerte de decano, más por edad que por mérito. Pero hay alumnos y discípulos como José de la Gasca, que es embajador de Naciones Unidas, y siento el orgullo porque mis discípulos vienen aquí a esta biblioteca en mi casa y comparten conmigo algunos momentos que este año no hemos podido hacerlo, ni a fines de año, ni para mi cumpleaños, que fue en enero. Mónica Palencia, una querida alumna y mi discípula. También está otro distinguido y querido discípulo, Leonel Calderón Tello, ministro del Interior. O sea, son personas de una reconocida capacidad de trabajo y honradez. Y hay otros notables como juristas y académicos como Daniel Curi, que este año probablemente me acompaña a mí en la actividad académica que yo hago en universidades argentinas. Y los argentinos me piden a ver a alguno de sus discípulos que quiera acompañarlo, y creo que este año le toca el turno a Daniel, y yo me siento honrado porque es un académico que se hizo en la Universidad de Barcelona. Lo que quiero destacar es que en este país hay personas muy valiosas, ¿ya?, que prestan contingente al Estado, pero para poner la línea como corresponde. Desde el ámbito criminológico nosotros buscamos los factores de la criminalidad, y aquí hay uno inequívoco, sin duda: la presencia del narcotráfico. Un narcotráfico que luego se vuelve una suerte de híbrido con narcoterrorismo, que nos está demostrando, porque por año más o menos se mantiene el rango de las 200 toneladas métricas de cocaína que se incautan, que asumamos que fuese el 20% de la droga
que circula por Ecuador la autopista de la cocaína, como se afirma en la BBC de Londres, que preocupa a los europeos, porque el 80% de la cocaína sale por el puerto de Guayaquil. Entonces, este híbrido, que es ¿por qué el narcoterrorismo? Porque la droga ingresa por la frontera con Colombia, básicamente, y allí el control tiene que hacerlo el ejército y la policía. Y las armas entran por la frontera con el Perú, donde tiene que haber control, sí, también de ejército y policía. Mire, una arma con la que asesinan a Villavicencio es un rifle de asalto comprado legalmente en Estados Unidos, importado por el Perú y luego ingresado de contrabando al Ecuador. Y ese control se está dando. Si se está dando, ahí sí hay que ser gráfico. Este momento resulta ser un fracaso con el repunte del nivel de criminalidad. Porque hechos dolorosos y lamentables no se pueden olvidar, como el asesinato antes de Efraín Ruales, el presentador de Coavisa, se llegó hasta los autores materiales, los intelectuales no. El asesinato de Fernando Villavicencio, que mantiene de luto a la patria, pero por supuesto que sí. El asesinato del alcalde de Manta, 2 fiscales asesinados, algunos más hay, pero recuerdo a Edgar Escobar, mi alumno también en la Universidad Católica, y luego compañero de docencia. El último fiscal, al momento, César Suárez, ¿verdad? Han muerto en el cumplimiento del deber, cabe esa expresión, fueron inmolados en el cumplimiento del deber. Ahora, ¿qué ha pasado con el llamado Plan Fénix? La presencia de la policía y del ejército es importante. Y en esa tierra en la que yo nací, porque soy hijo de padre manabita, madre guayaquileña, nací en Salinas, en lo que le llamamos la península de Santa Elena. Esta semana tenía un programa y conversaba y le decía al alcalde de La Libertad, porque hizo bien Lorenita decir, esta es una tarea de todos. Claro, esta no es tarea de quién se va a poner la medalla o se toma la foto. No, la seguridad es tarea de todos. Y el año pasado, casi en febrero, ganada la elección, converso con Paquito Tamariz, hijo de un querido amigo mío también peninsular, ¿ya? Y le digo, oiga, ustedes tienen, en la línea que dijo Lorenita, tienen que crear un plan de seguridad para la península. Aquí no es cuestión de pelea, los 3 cantones y el prefecto liderando. Cuando en la provincia de Santa Elena, ¿verdad?, está el ejército, está la marina, está la FAE, y se han descubierto campos de entrenamiento de sicarios, autopistas para las narcoavionetas en Chanduy. Es decir, sale la droga por Santa Rosa, por Anconcito, por Chanduy. Cuando algunos se han resistido, algunos pescadores a la salida de la droga, los han asesinado como mensaje, ¿verdad?, truculento. Y sobre esto yo sigo haciendo la pregunta, ¿es que la Marina no tiene lancha para poder patrullar el perfil costanero o no quiere hacerlo? Y sobre esto le digo, Emilio, ya tengo edad suficiente, pero más de una persona a veces me dice, no deberás comentarlo, mira tu seguridad personal, la de tu familia. Nadie juega a ser Superman. Doctor, y hablando, doctor, perdón que lo interrumpa en ese tema, para adentrarnos en el tema de el Plan Fénix, ¿no? Hay una información hoy día en primicias muy interesante, que vale la pena comentársela para avanzar con el diálogo. La Corte Constitucional avala renovación del estado de excepción. Sostiene que no es necesario declarar estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir por conflicto armado interno, indica este remitido. La Corte recordó este tema y dispuso, ojo doctor, ahí viene la pregunta, a la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias realice el seguimiento de las actuaciones realizadas en relación con la declaratoria de ese estado de excepción. Si la Defensoría del Pueblo identifica posibles vulneraciones de derechos, deberá activar los mecanismos y acciones previstas en ordenamiento jurídico, apunta. El dictamen fue aprobado por 8 de los 9 jueces que componen la Corte el 21 de marzo. Le traigo este tema a colación porque hay 2 factores importantes sobre ese tema. El primero, que está detenido el proyecto de reformas al COIP que se planteó en la Asamblea. 2,
la consulta popular, que engloba 5 preguntas de referéndum y 6 de consulta, en las que el gobierno apuntala toda su artillería para que, aprobándose eso, pueda tener el respaldo completo del gobierno para seguir con las acciones precisamente de existir el Plan Fénix. Y lo otro, que ya se mezcló el tema y advierten la Corte Constitucional que la Defensoría del Pueblo debe identificar posibles vulneraciones. Allá en Palo Quemado hay 72 personas, si mal no recuerdo, que están involucradas ya en estos de asuntos de terrorismo de Estado, etcétera, y 3 que han sido sentenciados. Y es lo que están reclamando ayer en plantón representantes del movimiento indígena, que se está mezclando los temas, de tal manera que la protesta social se le está conduciendo también bajo estos hilos de lo que establece el estado de excepción en esta declaratoria de conflicto armado interno. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, don Emilio, lo que acaba de decir la Corte Constitucional es algo que yo lo venía sosteniendo, porque uno es el estado de excepción y otro es la declaratoria de la existencia de un conflicto armado interno. El estado de excepción usted le puede poner 30 días, 90, amplíe los 30 más, pero la declaratoria de un conflicto armado interno no tiene tiempo de vigencia. ¿Por qué? Porque es una declaratoria de guerra. Cuando usted va a la guerra no le pone vamos a pelear 90 días, no. La guerra, ¿cuánto dura? Todo el tiempo que fuese necesario. Por eso es equivocado que se diga que el ejército va a salir de las cárceles. No, el ejército tiene que seguir ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando exista ya estructurado un sistema penitenciario profesional para que se haga cargo de las cárceles, incluso preservando la seguridad de los guías penitenciarios y servidores. ¿Por qué razón? Porque ahí sí funciona, don Emilio. Sí funciona plata, recibe dinero o plomo. O mato a tu familia o te mato a ti. El ejército tiene que mantenerse allí, pero sobre esto, a ver, hay el aumento de penas. Mire, yo tengo buena relación con muchos políticos en activo y les digo, ustedes están cayendo en el populismo punitivo, aumentar la pena. Mañana alguien pregunta, ¿usted cree que la pena de muerte a los violadores? Le dicen que sí. Y eso no soluciona el problema de la criminalidad porque es muy complejo. Hay factores desencadenantes de la criminalidad que aquí tienen que ver fundamentalmente con el narcotráfico. La respuesta es el plan de política criminal, que es lo que debía apuntar el plan Fénix. A ver, ¿es malo lo que ha hecho el gobierno? No, porque sería de mi parte equivocado y por decirlo menos torpe también decir que el plan no sirve. Sirve, pero la respuesta a la delincuencia organizada al Estado es decirle, nosotros tenemos el poder porque tenemos las armas, tenemos la manera de seguir fomentando el terrorismo y el miedo. Entonces, el Estado tiene que responder en esta declaratoria de guerra en la misma medida. 8 muertos en Santa Elena el fin de semana. Asesina a una jovencita, la alcaldesa, ¿verdad? ¿Qué significan estos mensajes? Son los mensajes de la delincuencia organizada, sí, el narcoterrorismo al Estado, que le dice nosotros tenemos el poder, no ustedes. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Reaccionar. El control, la presencia militar, a algunos no les gusta, norteamericana me refiero, pero es imprescindible. Y ojo, llega un avión no sé cuantito para poder transportar personas, pertrechos y todo, se hace el anuncio que ya llegan, y está bien, una misilera de Estados Unidos y los barcos a proteger, ¿verdad?, las fronteras, porque además, en las fronteras marítimas, además sigue saliendo mucha droga por Manta, que es el principal puerto pesquero de América del Sur. Entonces, una embarcación gana más llevando una buena cantidad de droga, 30 o 40 mil dólares que puede ganar en una faena de pesca, y además están amenazados. Entonces, ese control tiene que tomarse, sí. A ver, ¿qué es lo que yo sostengo que debe ocurrir como un plan de política criminal de efectos positivos? Porque el plan de política criminal hasta hoy es de efectos negativos. Estaban en receso o en remisión y hoy volvieron a la carga. ¿Por qué no se destinan o se crean, por ejemplo, sitios de seguridad
campamentos que pueden ser militares y policiales en las zonas que son clave. Usted cuando ha conversado con el coronel Pazmiño le dice, está mapeado los sitios, Durán, Mapasingue, Sociovivienda. Armen, pues, hoy es rápido formar un pequeño cuartel con militares y policías que es más disuasivo que entrar en vuelo rasante y salir. Cuando entran, los malandros esconden la droga y las armas. Cuando sale, vuelven a la carga. Porque en el Ecuador quedan alrededor de 50 o 60 toneladas de cocaína por año que se consumen o se venden en el mercado interno. O sea, doctor, pero este tema va acompañado de la mano de un tema importantísimo. Así es, el tema que tenemos que tocarlo y es los entretelones del caso Purga, el caso Metástasis y ahora el caso Encuentro, que ya están saliendo los chats de las conversaciones mantenidas con Danilo Carrera, Cherres, bueno, todos estos entretelones y lo que ha salido ahora último, la fiscal en estos momentos ha sido denunciada por el ex asambleísta Ronnie Aliaga, lo que definitivamente nos hace perder la credibilidad en este sistema de justicia, porque vemos que sea verdad o no, cuando dice el pueblo, cuando el río suena, piedras trae, estas denuncias que ha hecho el ex legislador Ronnie Aliaga definitivamente nos generan mucha duda ya en estas investigaciones. Usted está defendiendo en estos momentos a Vivian Hernández, involucrada precisamente en uno de estos casos, doctor. Ya, mire, completo un tip la idea. Si se mantiene y se alimenta y se robustece un plan de política criminal importantísimo, mire, los carteles de la droga, si estamos pensando en 200 toneladas, se pierde demasiado dinero. Estamos hablando de un promedio de 40 millones, 80 mil millones de dólares, demasiado dinero. Y ha habido líos importantes. Si se mantienen y hay que controlar, dijo el presidente que iba a militarizar puertos y aeropuertos. Yo no veo militares en puertos y aeropuertos, más que pasen saludando, pero no están allí. ¿Qué puede generar? Debe generar esto. Que los dueños de la droga busquen otros lugares de salida. Ya están saliendo por Chile, están saliendo por Argentina, pueden salir por Brasil, pueden salir por Venezuela. Pero concluyo con este tema, don Emilio. Mientras el Estado es este gobierno y los que vengan, no atienda en recuperar el tejido social que alimenta el crimen organizado, jóvenes, lamentablemente drogadictos, sin educación y sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin nada, créame, la situación es muy compleja y es lo que le permitió, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, de 300 muertes violentas por año, tener hoy día 8 o 10, menos que la media de Colombia, que es de 20. ¿Por qué? Porque se recuperó el tejido social que alimenta el crimen organizado. Allí sí tiene que trabajar el Estado 24/7, los 30 días, los 12 meses del año. Si no lo hace el Estado, y no es solo el gobierno del presidente Noboa, el Estado ecuatoriano, una expresión gráfica, don Emilio, seguiremos jodidos. Vamos al tema de la fiscalía, doctor. Vamos al tema. Mire, el ex legislador Ronnie Aliaga, yo no tengo amistad con él, no conozco la credibilidad que tenga, pero lo que él denuncia es grave y parto de una idea, que lo comparen con Pablo Escobar. Yo no sé, no sé quién se parece más a Pablo Escobar, pero ojo, una pregunta importantísima para la señora fiscal general: ¿usted tenía o no conversaciones con Ronnie Aliaga? Nada más, ¿tenía o no? Y no lo ha desmentido. No lo ha desmentido. Bueno, entonces ya veremos, dejemos el tema y ya veremos qué hay, cuán de cierto hay y cuán no. Y lo digo, el tema, porque soy objetivo en el análisis y crítico cuando debo serlo. En el tema Metástasis y el tema Purga, en verdad se puso al descubierto un proceso de corrupción institucionalizado en el que han jugado un rol fundamental malos abogados. Malos abogados. Ninguno de esos malos abogados ha sido mi alumno. Pero siento una enorme pena porque veo damas, mujeres, que sí han sido mis alumnas, involucradas en actos de corrupción y están presas en la cárcel. Eso es impresionante. Nunca antes el país tuvo la posibilidad del descubrimiento. La corrupción no es que nació ayer, pero ¿por qué hizo crisis la corrupción? Por el poder de penetración del crimen organizado que maneja mucho dinero. Entonces, el caso Metástasis fue el hilo del ovillo
caen hasta generales de policía, el SNAI, caen abogados, caen algunos fiscales, caen jueces, caen operadores, el Consejo de la Judicatura. Sí, la metástasis pues es un cáncer que se ha propagado. Es correcto, aunque ahí puede haber un falso positivo, como una fiscal Crespo, me parece Ana María, a la que uno de los delincuentes le dice al jefe, mire, le compré un collar Cartier de $8.500. Por lo que yo sé, esa señora es súper honrada, tiene 4 hijos que están en desatención y la señora fiscal general del Estado no tiene el valor de reconocer que se equivocó. Hay que reconocer cuando uno se equivoca, pues, Emilio y Lorena. Y mire, el caso Purga, la principal operadora del caso Purga, tiene un nombre, Mayra Salazar. Y la señora fiscal la está premiando, la convierte ahora en testigo, si no la necesita. Ella corrompe a la presidenta de la Corte, a los jueces, amarra con algunos estudios jurídicos, amarra sorteos, amarra todo. Ella es la principal promotora. Y si ese caso es por delincuencia organizada, es la número 1. La número 1. Y la fiscalía la está premiando. ¿Por qué y para qué? Porque mañana declara, cuidado, mañana diga que Ronnie Aliaga tiene que ver con la muerte de Fernando Villavicencio. Cuidado, declara mañana que Muentes mandó a matar a Villavicencio. Ya va a ver la sorpresa de mañana. Y ojalá que no es así. Pero la manipula tanto así. Mire, en el caso de Vivian Hernández, es una amiga a quien yo quiero mucho, una mujer muy generosa, amiga de la fiscal general, que se reúne con ella en octubre del año 2023 y el proceso contra Vivian es la investigación 2022. Hasta ahora la señora fiscal no sale a desmentir que se reunió. ¿Cómo es posible que se reúna la fiscal general con una persona que está siendo investigada? No tiene sentido. ¿Por qué se reunió? ¿Por qué se llama el caso Amistad? Por la amistad que ha tenido y tiene Vivian Hernández con Rafael Correa Delgado. Amistad, no compromiso político. ¿Y qué ocurre? La fiscal le pide que hable con Correa para que aguante el juicio político. Y le dice, yo no puedo, porque yo no soy operadora legal, no soy asesora de Correa, yo le tengo gratitud a Correa por un tema personal, pues yo no tengo nada que ver ni con la asamblea ni con él, no puedo. Y la fiscal le dice, tu caso está bien. Es que Vivian le dice, siempre estuvo bien, yo nunca he hecho nada indebido y usted me conoce bien, porque sí eran amigas. No lo ha desmentido. Pero, ojo, don Emilio, en octubre conversa la señora fiscal con Vivian Hernández. Como no le funciona el tema de la posibilidad de que influya, en enero 30, y hasta ahí Vivian me dice, maestro querido, yo no quería molestarlo porque yo estaba convencida que no había nada. Pero me dice, y le digo con mucho cariño, ella me dice, este proceso en el que usted me defiende ha demostrado algo importante para usted. ¿Qué significa, Vivian? Me dice que la leyenda sigue vigente. Que la leyenda sigue vigente. En realidad, en el fondo es verdad. Yo he defendido a figuras como a Febres Cordero, de quien me siento honrado. 14 meses viví al lado de él. He defendido a Correa, me siento honrado también. He sido abogado del caso Filambanco, me siento honrado. Y en la antigua defensa, como yo digo, cuando nace la leyenda, en 1978, que yo defiendo al doctor Cyrano Tamapaz, de una persecución de la dictadura militar. ¿Ya? Entonces, aquí le digo en ti, en enero, la fiscalía, no va la señora fiscal, pues manda un fiscal de nivel de abajo, me parece que es Pío Tapia, va a San Borondón, el mensaje, Vivian vive en una casa, la mamá vive en otra. ¿Qué hace el fiscal? Allana la casa de la mamá de Vivian, el mensaje del terror, una señora de 70 años. No encuentran nada y no le allanan la casa de Vivian al frente. Van a la oficina de Vivian, las allanan, no encuentran nada. Ojo. Y el informe de la UAF, y hay un informe ejecutivo ampliatorio, ¿qué dice? Que, ojo, el informe es solamente referencial, que no constituye un peritaje técnico y que le corresponde a la Fiscalía investigar lo que le proporciona la UAF. Y en esto, la Fiscalía no investiga nada.
Doctor, pero en ese sentido lo interrumpo con una inquietud muy importante. Pero hemos visto, doctor, que hay un informe mediático en el que se ha escandalizado y se ha hecho ver a doña Vivian Hernández como una mujer que es dueña de un poder económico fastuoso y que tiene invertidos millones aquí y allá y van tejiendo los entretelones de este tema y se desconoce por lo que usted acaba de informar clarísimo respecto a esa relación de amistad que lleva hasta el nombre de la investigación y la amistad igual que existía con Ronnie Aliaga, o sea, dos amigos hoy convertidos en potenciales enemigos. Y en el caso de Ronnie Aliaga, ¿cómo es que dos personajes antagónicos estaban conversando? 1500 chats dice que existen. Así es, ya no es uno o dos. Y en este tema, la persecución en contra de Vivian Hernández es injusta y algún día el Estado tendrá que reparar el agravio, más tarde que temprano. Hacen una infografía, vaya a buscar quién la subió, donde ponen a Vivian en un lado, ponen al papá, un hombre de honestidad comprobada que ya falleció. Por eso sigo yo insistiendo, no respetan la perversidad ni la memoria de los muertos. La doctora que me ha pedido que no mencione a la UAFE, la doctora Katiuska Hernández Velastegui, es una eminente ginecóloga que tiene facturaciones altas por año por la cantidad de intervenciones quirúrgicas. Y la ponen en infografía como parte de la trama del lavado de activos a la doctora Katiuska, a quien yo también represento ahora. Porque ahí están las cuentas. Si algo dejó de tributar, ojo, no hay un reporte de operaciones inusuales notificadas por parte de los bancos. Eso lo fragó la UAFE. No hay un solo reporte. No hay un reporte del SRI. No hay un tema de Contraloría porque ella ha prestado servicio en algún momento a, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este tema de cuánto tenga, no lo sé realmente, don Emilio. No me gusta especular si tiene 2 carros, tiene uno o un departamento. De lo que sí estoy seguro, porque yo he conseguido un equipo de auditores forenses de primer nivel para examinar. Y yo le digo a Vivian, que quiero mucho. Vivian, si alguien me miente, la factura se la pasan al que miente, no a mí. Entonces, yo tengo sometido a revisión las cuentas de ella, de la doctora, de la mamá. La mamá nació hace 70 años, que tiene esos negocios hace 50 años. Y en infografía la ponen como parte de la gran lavandería. Es la perversidad, es el mensaje. Así está ese caso. Por eso es que alguna amiga me dice, pero mire cómo la han empapelado, porque en esto hay, primero, hay un proceso de criminalización, sin duda que se ha ventilado, como decía mi amigo Alessandro Barata, es la criminalización primaria. Doctor, tiene un minutito para finalizar por el tiempo. No, ¿cómo no? La secundaria, ¿cuándo se aplica? El lavado de activos, don Emilio, para concluir, es la transformación de dineros o de activos que tienen origen ilícito. Todo lo que Vivian ha facturado porque tiene contrato de prestación de servicios son legales, consecuentemente sus ingresos son legítimos, no hay lavado de activos por una razón de fondo, porque no hay origen ilícito en los recursos que ha podido conseguir gracias a su trabajo, don Emilio. Doctor, muchas gracias. Doctor. Las revelaciones que usted nos hace como abogado defensor de doña Vivian Hernández y su criterio como experto en criminalística nos abren mucho más el entendimiento y nos dan luces de que definitivamente aquí hay mucho todavía que mucha tela decirle que cortar al país. Y decirle la verdad. Y decirle la verdad, doctor. Muchas gracias, muy gentil por habernos atendido esta mañana.